tu mentor. Hay una frase de Buffett, ¿no? 20 años, tarda 20 años en construir una reputación. Y 5 minutos en destruirla. Bueno, Buffett tiene una frase, de hecho, que él dice, le pregunta a los estudiantes universitarios cuando daba charla, ya no la da en las universidades, dice, si ustedes me dicen quiénes son sus modelos a seguir, les voy a decir cómo ustedes van a resultar en el largo plazo. Él dice que la importancia de tener buenos modelos a seguir. Gracias a los amigos de Grupo Leti, porque tu salud nos importa. En Grupo Leti, nuestro compromiso es mayor. Sé parte de la innovación del campo, pioneros del crowdfarming en Venezuela. Clave Ganadera es tu puerta de entrada a la ganadería moderna, generando un impacto real desde la comunidad de tu hogar. Contáctanos para más información. Venezuelan Cargo Brokers, una empresa de logística integral con más de 14 años de experiencia, presencia y cobertura en los principales puertos y aeropuertos del mundo a nivel nacional. Líderes del mercado, movilizando más de 7.000 contenedores al año en los principales importadores y exportadores del país. Si necesitan importar, exportar mercancía vía marítima o aérea desde cualquier lugar u origen a cualquier destino, Venezuelan Cargo Brokers. El primer requisito para invertir es estar informado y nuestros aliados de Hábito Inmobiliaria tienen la mejor información de mercado inmobiliario. Con más de 10 años de experiencia, 800 operaciones registradas y presencia en Venezuela y México, son la mejor opción para alquilar, comprar o vender tu inmueble. En Alfa Publicidad hacemos que realmente te vean. Somos creadores y fabricantes con más de 30 años haciendo realidad el sueño publicitario de cada empresario. Renovamos y construimos la publicidad exterior de tu empresa, con letras corpóreas, impresión digital en lona y vinil, pendones, material POP, corte y grabado láser en acrílico y MDF, trabajando con materiales de alta calidad internacional. Contáctanos en redes como @alfapubli y por los teléfonos que aparecen en pantalla. Portobelo, distribuidores exclusivos de Lucerna, marca de iluminación con 30 años de experiencia. Buenas, queridos amigos. Bienvenidos a otro capítulo de Tertulia y Dinero, un podcast en donde 3 profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversión. Capítulo conversacional el día de hoy. Como me gusta a mí. Estoy cansado de la coyuntura venezolana. Tema número 1. En nuestra experiencia, ¿han sido los mentores un lujo o una necesidad indispensable en nuestro camino como profesionales en Venezuela, ¿no? Como tema número 2, ¿qué estrategias hemos utilizado para construir nuestra marca personal en el mercado venezolano? Está como apurado. ¿Cómo generar un ingreso fijo o estimado cuando eres consultor? Porque hay hambre en el penal y Asdrúbal dijo que iba a brindar hoy con tasa BCB. Que le dieron una tarjeta de crédito. Gracias a Dios a la Virgen, vale. Gracias a Dios. Así que bueno, hermano. Volvieron los subsidios. Es así. Tú sabes que Carlos Andrés 1. Tú sabes que fiado, hermano, y a tasa BCB hay que hacerle swing. Diría mi papá, en Maturín se dice regalado hasta un puño. Mira, un personaje, el doctor Farías Pinto, ¿no? ¿Tú lo conoces, Adrúbal? Todavía no, Adrúbal no lo lleva por Maturín. Bueno. Pronto vamos por la finca allá en Clave y claro, hay que ir para Maturín a comer cachapa y sopa. Farías, me gustaría que iniciaras tú. En nuestra experiencia, ¿han sido los mentores un lujo o una necesidad indispensable en nuestro camino como profesionales en Venezuela? Partiendo del punto de si sabías lo que era un mentor hace unos años. Posiblemente lo sabía, pero creo que capaz por ingenuidad no sabía lo importante que eran. Y posiblemente cuando llego a Caracas a hacer la maestría en finanzas en el IESA en 2018, que me hago un muy buen amigo de profesores en el IESA como Carlos Aramillo, Urbigaray, Carlos Navarro, Tinoco, y paso una relación más allá de profesor-alumno, luego que termino la maestría y empiezo incluso a ponderar decisiones importantes de mi vida, como fue, por ejemplo, si hacer o no hacer el MBA en Georgetown, que lo ponderé con ellos, el tema incluso de emprender yéndome a una casa de bolsa con el tema educativo, que luego se convirtió en Finbi, que emprendí con mi gran amigo Arturo Olivero. O sea, muchas de esas decisiones empecé a rebotarlas con ellos, ¿no? Y tener esos puntos de vista de personas contrastadas, de personas que capaz hubiesen estado en esas coyunturas en sus vidas en su momento, porque eso creo que incluso es clave, ¿no? O sea, buscar mentores específicos para dudas, preguntas puntuales que tengas, que quieras intentar tener una mejor idea, pero que hayan sido personas que hayan posiblemente pasado
por ese momento en el cual tú te encuentras. Entonces, por ejemplo, con el tema de la coyuntura del MBA, yo sabía que Urbi había hecho su maestría y su PhD, sabía que Carlos Jaramillo, profesores del IESA ambos, también había hecho su maestría en Estados Unidos y sabía que me podían entender desde el punto de vista profesional lo que significaba, por ejemplo, pararse 2 años, ese costo de oportunidad por estudiar, ¿no? Y la verdad es que la diferencia ha sido sustancial. Y ojo, no, y me atrevo incluso a decir, no solamente con profesores o con personas que sean mucho mayores que yo. El caso mismo de Asdrúbal. O sea, Asdrúbal fue mi carta de recomendación para Georgetown. Y aquí agradezco, lo digo públicamente, gracias a Asdrúbal por esa carta. No es fácil, o sea, poner tu nombre en pro de alguien. Deberías brindarle un vinito, por lo menos. Bueno, el continuamos. café. En un capítulo El capítulo pasado. Gracias, Asdrúbal. Pero lo pagué yo, el café ese. A mí no me has dado las gracias. Estoy esperando que se evalúe un pelo más y ahí cuadramos. Pero te digo, o sea, no tienen que ser a juro. O sea, Asdrúbal y yo, que no nos llevamos que unos 20, 25 años más o menos me lleva Asdrúbal. Qué riñones, vale. Mira, serio. ¿Qué amistad? Serio. Pasa que estamos grabando tarde, muchachos, y eso tuvo un whisky ahorita antes de grabar. Incluso con gente como tú. O sea, yo te puedo considerar un mentor capaz en algo que yo considere que tu experiencia en ese momento puede ayudarme, ¿no? Cuando vayas a tener chamos, hermano. Por ejemplo, yo estoy seguro que cuando decida ser padre voy a preguntarle consejos a Jesús y va a ser una opinión muy valiosa. Lo que quiero decir es que a veces nos da, no sé si es nuestro ego, recomiendo este libro, Una píldora adelantada, El ego es el enemigo, no sé si es nuestro ego, Buen libro. no sé si son dudas, como me da pena pedir ayuda, me da pena, ¿sabes? Apalancarme en alguien. O decir que no sé. Decir que no sé, o sea, tenemos a veces, nos cegamos y creo que apalancarnos en personas que pueden ayudarnos a recortar horas de vuelo, en mi opinión, es súper clave. Magnífico. ¿Dirías que es una necesidad hoy? Porque antes, digamos, esto fue surgiendo como un lujo y de manera empírica, ¿no? En tu carrera. Hoy dirías, si fueras a una universidad, a alguna charla de pregrado, al colegio, a algún colegio, ¿dirías que es una necesidad? Sí. Diría, tengan como meta buscar mentores que los ayuden en el camino. Magnífico. Sin dudarlo. ¿Qué nos puede decir don Asdrúbal Olivero? Que, ojo, no sé cuáles mentores has tenido, pero estoy seguro que fuiste y has sido mentor de muchos. Mira, yo la verdad, tanto así en plano consciente como José, no me planteé nunca un mentor, tal vez porque, bueno, obviamente yo me gradué mucho tiempo atrás, pero sí hay gente que efectivamente te impacta en tu camino, no necesariamente con esa visión de mentor, o que tú le pongas el nombre mentor, o que incluso llegues a tener una relación cercana, sí, así tan cercana, pero que de alguna manera te impactan. Yo, por ejemplo, el profesor Francisco Vivanco, que fue mi profesor de introducción a la economía en la Universidad Central, fue de impacto para mí, marcó mi carrera. Después yo fui su preparador y siempre tuve como sueño trabajar con él. Siempre quise. Él era el director, fue por muchos años el director de investigaciones económicas del Banco Mercantil. Uh-huh. Y la vida hizo que no pude trabajar con él. Al momento de buscar pasantía, pues el banco estaba en una situación, o había una coyuntura, no había vacante, y no pude. Pero sí es alguien que influyó mucho en mí, su manera de dar clases, su visión, haber sido su preparador. Digamos que influyó mucho en lo que yo soy como economista. Luego, obviamente, cuando empecé a trabajar, Alejandro Grisanti, hoy es mi socio, pero fue mi jefe en Santander. Y mucho de lo que yo soy como economista se lo debo a Alejandro, que me formó, que me educó. O sea, yo entré como pasante en Santander. Recuerdo que Alejandro siempre fue extremadamente quisquilloso con los números, con las cifras. ¿Y ahora tú eres así? Bueno, en parte. Hay que preguntarle a tu pasante de MECO. Me hacía repetir cosas, esto no está bien. Y había algo que siempre me llamaba la atención de Alejandro, que en su momento a veces me molestaba, pero que después entiendo lo que buscaba. Y es que él me decía, esto está malo. Y yo, ¿pero por qué? Está malo. No me decía qué era lo que estaba malo, claro, sino prácticamente me obligaba a volver a revisar. Y, bueno, eso es tortura, ¿viste? En la época de hoy, en la época de antes. Capaz, no. En la generación de cristal sí dirá que fue acoso y no sé. Pero bueno, obviamente Alejandro sí es mi mentor y buena parte de mi estilo
yo tengo parte de eso de Sí. Alejandro. Alejandro siempre me educó en la visión de tú, si eres consultor de negocio, la macroeconomía hay que aterrizarla. Y eso fue una enseñanza que a mí me quedó marcada. Y te digo algo, aquí hago un asterisco muy rápido. Tú haces, y creo que es el gran valor que tiene Asdrúbal Olivero como, no solamente como economista, sino como consultor. Los temas demasiado complejos de la macroeconomía venezolana, tú los haces demasiado Sí. dirigibles para, Claro, digeribles para la gente. bueno, y ahí mucho influyó Alejandro, que me formó en eso, ¿no? Entonces, son como dos personas de mi trayectoria, obviamente hay muchas más, pero son como dos personas, Vivancos y Alejandro, que marcaron mi dinámica, aunque nunca, como ahí la diferencia con José, los consideré o he llegado a tener un trato de ellos como mentor. Somos amigos, obviamente después con el paso de los años compartí muchas veces con Francisco, me invitaba a debatir cosas, a ir al banco, bueno, y con Alejandro, imagínate, terminamos de socio. Pero sí creo que son dos, dentro de mi formación como economista, dos personas que me impactan, que de alguna manera influyeron en mí y que pudieran hacer ese rol o que jugarían ese rol de mentor. Y yo sí creo que a lo mejor, y mirando el tiempo hacia atrás, que no lo puedes ya cambiar, o mejor dicho, mirando hacia adelante, sí creo que es importante, y tomo ese último punto que señalaba José Miguel, de que sí es bueno a lo mejor buscar mentores. Yo siempre he sido, bueno, quienes me conocen saben que en términos de relaciones personales no soy lo más comunicativo que se diga, o sea, es una gran paradoja, doy conferencias, pero generalmente soy muy ensimismado. La gente dice que eres odioso, Asdrúbal. Bueno, cuando te consiguen que si haciendo mercados no salgo mucho, ahí en los palos a grandes. veces no soy tan... y la interrelación humana me cuesta un poquito. Esto es una confesión aquí en el podcast. Pero sí creo que es importante, obviamente, a lo mejor contar con personas que te ayuden, porque bueno, hay entornos muy difíciles. Claro. La época en la que yo me formé y crecí como economista es muy distinta a la de hoy. Claro. Y hoy para los chamos, yo estoy consciente de eso, es muy difícil. Tal cual. El crecer, el prepararse. Y si hay algo que tiene, y conecto con el otro punto que tú tienes allí, si hay algo que tiene la vida de un consultor, como tú no te haces el nombre de la noche a la mañana, es un trabajo largo, es un trabajo con mucho sacrificio y donde tienes que tener mucha paciencia, porque para verle el queso a la tostada tiene que pasar tiempo. Y eso a mucha gente pues le cuesta. Y en este entorno tan difícil, bueno, el tiempo sientes que lo estás perdiendo, ¿no? 100%. Y también te diría algo antes de preguntarte cuáles son tus mentores. Hay una frase de Buffett, ¿no? 20 años, tarda 20 años en construir una reputación. Y 5 minutos en destruirla. Bueno, Buffett tiene una frase, de hecho, que él dice, le pregunta a los estudiantes universitarios cuando daba charla, ya no la da en las universidades, dice, si ustedes me dicen quiénes son sus modelos a seguir, les voy a decir cómo ustedes van a resultar en el largo plazo. Él dice que la importancia de tener buenos modelos a seguir causa una diferencia tremenda en la gente, ¿no? Y creo que capaz incluso lo amarro con la idea de que no a juro tienes que tener mentores que sean dentro de tu círculo. Total. O sea, tú puedes tener un mentor a la distancia capaz. Bueno, la No, vida de Charlie Munger. a la que admiras, ¿no? Sí, o sea, pueden ser personas a distancia cuya vida capaz te sientes identificado con la forma en la que actuaron, su integridad, sus valores, su honestidad, su forma de trabajar, su ética de trabajo y creo que tener mentores a la distancia es incluso valioso y hasta útil, ¿no? Pero preguntémosle a Leonette, ¿cuáles han sido sus mentores? Mira, yo aterrizaría este par de con este par de frases, ¿no? La clásica, dime con quién andas y te diré quién eres, y la otra que no recuerdo ahorita el autor, de eres como el promedio de esas 5 personas. Dice con Jim las que Rohn, pasas sí. tiempo. Y yo creo que tiene que ver con eso. Si yo tuviera, ahorita, bueno, me vienen a la cabeza personas de las que he aprendido mucho y que quizás he tenido un poco más de cerca, con las que he compartido experiencias laborales. El profesor Jaramillo, que tú bien lo decías, Urbi. Recuerdo que tuve el que yo considero mi primer mentor en Procter & Gamble, Andrés Rojas. Él hoy es director está en los Estados Unidos, es director de Procter a muy alto nivel, pero yo aprendí mucho de él, digamos, en algún momento fue un role model, porque era, digamos, se parecía a más o menos lo que yo había idealizado, ¿no? Y de cierta forma puse, digamos, en la práctica
teorías que yo había creído que eran de esa forma. Ahora bien, no surgió como un proceso consciente. Para mí, o sea, yo, digamos, a los 16 años o 18 años, cuando yo llegué a Caracas, yo pensé que yo estaba listo porque mi gran sueño de aquel momento era estudiar en la Universidad Simón Bolívar, y ya estaba estudiando en la Universidad Simón Bolívar. No era, digamos que me faltaba un poquito de hambre de gol en ese momento, no era como que tenía... Era muy chamo también. Por eso, quizás un poco de madurez también, pero creo que fue un proceso que se fue dando y digamos, hoy te diría, si bien ese proceso fue empírico, hoy, al igual que ustedes, diría, es muy distinto el camino y los resultados probablemente muy diferentes cuando tú tienes, de cierta forma, una guía o una mentoría y cuando no la tienes, ¿no? Vas aprendiendo más empíricamente y a los golpes. Pero nada, te diría eso. Creo que es más, si me tocara mentorear a alguien hoy, diría que es una necesidad. ¿Tú te sientes capaz de mentorear a alguien? Yo creo que sí. O sea, es bastante, no es poca cosa lo que he aprendido. Me quedé en Venezuela. Hice una transición de carrera. No, pero yo no lo digo, descubrí. ojo, no lo digo, no me malinterpretes, no lo digo porque no tengas actitudes, sino más bien actitudes profesionales y de formación de experiencia, sino por el acto en sí de mentorear, de tomar a alguien, tener esa paciencia, sí, yo creo que esa sí. capacidad yo creo de que pedagogía, a eso es lo que me refiero. Sí. Porque hay gente muy exitosa, preparada, pero que probablemente no tiene la disposición a mentorear directamente. A lo mejor mentorea de manera indirecta, claro, pero no lo hace porque, bueno, a lo mejor no se le da, pues. Sí, no, yo creo que a mí me costaría, yo lo digo públicamente. No, yo creo que sí. De hecho, es como una sensación que yo tengo. No tuve como, digamos, ese mentor formal en algún momento, y me encantaría poder hacer recorrer que ese camino, digamos, se acorte para los jóvenes, para los que están hoy Sin embargo, estudiando uno pregrado. a pesar de que yo acabo de decir que me costaría a lo mejor como un proceso formal de mentoría, a mí sí me muchísimo y la verdad me da mucha satisfacción. Creo que también es parte como del trabajo que uno hace. Yo me consigo gente que me dice que, bueno, que ha logrado hacer cosas, sacar sus negocios adelante por los consejos que me oye. Y eso yo lo considero también una especie de, como tú dices, de mentoría a distancia. Total. ¿no? Es que la mejor forma de enseñar es con el ejemplo. Entonces, eso siempre bueno, lo valoro mucho, ¿no? Cuando las personas se acercan y me dicen esas cosas. Sí, y yo no dudo que tú seas un mentor a distancia para mucha gente. En algún momento, contábamos acá en algún momento que al menos yo fui cliente tuyo, y un día me decía mi esposa, creo que fue en el primer en vivo que hicimos, me dijo, increíble que tú ibas a sus eventos, que tú pagabas por verlo, y hoy en día, bueno, hacen un podcast juntos. Eso para mí es... Y ya no me pagan, ya me sacan las consultorías. Pero brindo los cafés. Pero brindan los cafés. Está bien. Ese café brindado va a durar toda la vida. Oye, sí, no. Optimización de costos. Ni un campo, ni una cosecha. Pues. ¿Qué estrategias has utilizado, Farías, para construir tu marca personal? Ay, Dios mío. Perro, ¿qué cuánto llevamos aquí? Voy a ser sucinto, diría Drúbal Oliveros. Buen manejo de redes sociales. Por ejemplo, para el tema de la aplicación de la maestría, incluso antes, creo que esto lo conversamos hace un par de temporadas. Yo arranqué mi red de Twitter, hoy X, en el año 2017. Ya me encantaba la finanza, ya he leído muchos libros de finanzas. Intenté hacer una especie de estudio de mercado de quién hablaba de temas de bolsa, inversión, etcétera. En Venezuela encontré exponentes en temas de economía, como por ejemplo Asdrúbal, que tiene una presencia, hoy la tiene incluso mucho más fuerte en temas macro, temas de negocio, pero en temas bolsa e inversión muy poca gente hablaba de eso en las redes sociales. Yo borré mi cuenta antigua de Twitter, que era una cuenta de broma, de chalequeo, como chamo, y me creé una nueva cuenta en el año 2017. Y para dije, que no viéramos las madureces que decía. Y entre otras cosas. Y empecé a tuitear, o sea, las cosas que estaba leyendo del inversor inteligente, Lynch, Graham, Buffett, Munger, etcétera. Y empecé como a hacerme poco a poco un nicho. Y llegó un momento en el que luego que me hice asesor de inversión, correo público de títulos valores, trabajaba en una casa de bolsa, hacía mi maestría en finanzas en el IESA, que ya tenía 4 o 5 años tuiteando y hablando de temas de bolsa e inversión. Tenía un nicho donde la gente me reconocía por temas de mercado, ¿no? Fue un poco de estudio, o sea, no me lancé al vacío, intenté ver cuál era la competencia, me armé un plan de, bueno, vamos a escribir artículos constantemente. Luego me hice un sitio web donde colgué todos los artículos que había escrito, manejo óptimo de redes sociales,
Y creo que el relacionamiento apalancándome. O sea, por ejemplo, empecé a sacar programas de formación y si daba una charla, capaz Asdrúbal hacía la parte de economía, yo hacía la parte de finanzas. Entonces era un poco saber con quién podía apalancarme e ir creando valor en un nicho donde yo podía causar un poquito de diferenciación, ¿no? Creo que eso es clave a día de crear una diferencia como marca personal. No, magnífico. Asdrúbal, hoy en día tú monopolizas yo digo que ¿Quién monopolizas... es la competencia? Bueno, por eso es top of line. Hay muchos colegas, ¿no? Él es Coca-Cola y Pepsi. No vale y Gloop, para nada. Para el caso venezolano y Gloop. Hay gente que hay allí. Sí, Mira, humilde, vale. yo te diría, El falso humilde. no voy a... Coincido totalmente con Faría, pero un poco para que esto no se extienda mucho, voy a centrarme en otras cosas. Y un poco con lo que dije antes, la construcción de marca personal desde mi propia experiencia es un proceso largo y lleno de sacrificios. Y de aprendizaje. Es decir, hoy es verdad que a mí yo selecciono mucho a dónde voy, con quién hablo, dónde doy una conferencia, pero en el pasado, porque tú no llegas a ser quien eres de un día para otro. Te llamaban para huir y te ibas. Y exactamente. Entonces, bueno, era un poco duro. Y sobre todo, te voy a contar algo que fue tal vez la parte que más te cuesta manejar, ¿no? Y en este país, yo, como digo, Alejandro fue mi socio en Santander, fue mi jefe en Santander, y luego cuando yo llegué de México de estudiar y entré en Ecoanalítica, era mi socio. Alejandro era la estrella. Era el director principal, convocado en todas las conferencias. Alejandro a veces no podía, o mejor dicho, también tenía que introducir mi nombre y llegar a sitios donde la gente te miraba y te decía, yo esperaba ver a Grisanti. ¿Y quién es este? ¿Y quién es este? O ir a un periodista y el periodista te mira feo, bueno... a mí me pasaba eso contigo, ¿viste? Cabe destacar. ¿Quién eres tú? Entonces, bueno, tienes que tener fortaleza interna también para soportar esas cosas, ¿no? Claro. Porque eso pasa. Y entonces, bueno, ahí vas poco a poco y bueno, tal vez, y me pasó con muchos periodistas que al principio eran escépticos y bueno, cuando tú dices algo medianamente coherente en la entrevista, ya te empiezan a llamar por tu propio nombre. Sí, lo mismo pasa con una conferencia. A mí me han dicho, por ejemplo, hacerte un nombre no es fácil. A mí me han dicho, por ejemplo, tú no eres el del podcast de Asdrúbal. Y yo sí, yo soy el que está en el podcast de Asdrúbal. Pero yo reconozco quién es aquí el titán. No, pero, o sea, lo que te quiero decir es que más allá de que tú eso no lo logras de la noche a la mañana, y es lo que te hablaba antes, ¿no? Cuando a las personas que quieren construir su marca personal, y es muy válido en diferentes ámbitos. Obviamente yo estoy en el ámbito de la consultoría y de la economía. Entiendan que no lo vas a lograr de la noche a la mañana, que tienes que tener mucha paciencia, que tienes que comer tragar sapo. Tragar sapo. Y también tienes que aprender a gestionar muchas cosas. Yo entiendo que esta es una crisis muy dura y que y yo mismo lo recomiendo. Tú tienes que tratar de monetizar todo lo que haces, pero cuando tú estás construyendo marca personal, uno de los criterios que más necesitas es discriminar qué cosas puedo hacer, y no necesariamente va a tener un valor monetario, pero me va a generar impacto, unos beneficios de mediano y de largo plazo, y no es fácil, y más en una coyuntura como la actual, porque a mí muchas veces me pasó que sí, tuve que ir a dar conferencias que me decían, bueno, para que te des a conocer. Y era verdad, porque yo decía, bueno, ¿cómo me van a conocer en Maracaibo si nadie me contrata? Claro. Y entonces a lo mejor, o no, en aquella época incluso llegabas el caso que no cobrabas. Sí, tal cual. Hoy puede ser que cobras poco, pero tienes a lo mejor que tomar ese tipo de decisiones. O que aceptes hacer un estudio, a lo mejor casi que a precio-costo, solo para que sepan que tú haces ese estudio y lo puedes hacer. Sí, y a ver si a largo plazo te queda el cliente, ¿no? O porque a lo mejor estás dispuesto a ir a esta reunión sin cobrar. No es que estás regalando tu trabajo, sino que buscas un bien mayor. Claro, bueno, el relacionamiento que voy a tener allí, lo que llaman el network. Entonces, ese tipo de decisiones que pegan mucho, porque efectivamente tú dices, oye, pero yo además quiero hacerme un nombre, pero tengo que producir. No es sencillo, pero tienes que trabajarlo. El ego del enemigo. Claro, tienes que trabajarlo. Ojo, el ego pesa mucho. A mí todavía
y yo sí creo que todo consultor tiene que tener su ego solamente, y como lo dice el mismo libro, tienes que saberlo manejar. Claro. Todavía hay gente hoy que me dice, mira, te invito para esta conferencia, sobre todo en el interior. Yo en Caracas puedo ser un poco más flexible porque te trasladas acá. Ven para acá y, mira, mis honorarios son tantos. No pensábamos pagar, porque es que ahí vas a tener un buen relacionamiento. Y yo ahí sí se me sale un poco el ego. Y el desayuno, digo, te dicen. mira, mijo, ya a mí me conocen. O sea, Claro. me tienes que pagar. Cuenta de Instagram, @ yo soy Asdrúbal Oliver. Entonces, pero ojo, lo que quiero decir es que para tú llegar a decir eso, bueno, yo entré a trabajar en el Banco Santander en el año 2001 y entré en Ecoanalítica en el año 2008. Estamos hablando que ya son más casi 23, 16 años. Exactamente. Sí. Entonces, Una pelusa. Llevas tiempo en ese tema. Y por eso quise destacar eso, porque yo lo noto mucho en jóvenes y en personas que quieren empezar como a construir su nombre, que se frustran porque no es un proceso rápido. 100%. ¿Y qué piensas de la validación? Es clave. O sea, al final el tema de tener un track record validable, o sea, tienes que hacer el delivery. O sea, como consultor, como alguien que tiene una marca personal, creo que hay veces que hay personas que quieren de la noche a la mañana empezar a cobrar por algo y no tienen nada que mostrar. en el caso de Claro, éxito. totalmente. Tienes que hacer justamente, eso es la parte frustrante o del proceso lento. Claro. Que te conozcan, que vaya, que muestren lo que se llama en muchas profesiones el portafolio. Claro. Ujú. Si tú eres un diseñador, Sí. te dice muestra su Dibujante. portafolio. Bueno, aquí es igual. O sea, y también te tienes que dar a conocer, Claro. ¿no? Entonces, bueno, una conferencia, pero ¿quién eres tú? Y es válido que te lo pregunten cuando estás empezando. Entonces tienes que ir poco a poco. Ahí ayuda mucho la mentoría. Fíjate que lo conecto, no lo había pensado antes, porque, por ejemplo, estando en Ecoanalítica y gracias al apoyo de Alejandro, y lo reconozco públicamente, Alejandro me introducía y la gente le insistía. A mí me pasa igual con los chamos que trabajan conmigo. No, pero ven tú, y igual le decían a él, pero Alejandro, y Alejandro siempre decía una frase, él es bueno, ya tú vas a ver, deja que vaya. Claro. Entonces, ese apoyo de ese mentor también te ayuda mucho a romper ese tema, ¿no? Claro. Sí, ese espaldarazo que llaman. Claro. Mira, no me lo tienes que explicar, solamente para cerrar este punto y podemos desarrollarlo en otro capítulo. ¿Alguna vez, Asdrúbal, has dado un precio muy alto solo porque no querías dar una conferencia? Sí, claro. ¿Tú, Farid? No voy a decir en dónde. No Pero, digas. pero no ¿y te lo digas. han pagado? Sí, y he tenido que ir a sitios que... No porque... Ojo, esto muy rapidito. En algunos casos es porque, oye, estoy muy cansado y, oye, no quiero estar un viernes, un sábado en determinada ciudad. Mira, Naco. Y... O porque ya llegaste a la meta. Y, oye, y tampoco le puedo decir, coño, a alguien que a lo mejor es de confianza y no le quiero decir, no quiero ir, Claro. pero sí le tiro alto y me ha pasado que me dicen, perfecto, y tú, oye, vale, me toca. Bueno, Pero también, y yo, quienes me conocen saben que yo soy, no soy para nada esotérico, pero sí me ha pasado que he dado consultorías, conferencias con determinadas personas que no me siento cómodo. claro. No es lo común, pero me pasa. Y cuando me piden repetir, generalmente lo Te haces tiro muy loco. alto porque no quiero estar ahí. Es algo inexplicable, pero es una sensación donde Sí, sí, No hay te fit. entiendo. No hay lo, fit. lo llamaría la gente la energía, no sé, pero Bueno. eso me ha pasado también. Claro. No, te entiendo perfectamente. ¿Tú, Farid, te ha pasado? Sí, no con conferencias. Yo no tengo esa dilatada experiencia que tiene Asdrúbal dando conferencias en el territorio nacional a lo largo y ancho de Venezuela, pero con temas de consultoría sí. O sea, hay veces que no, capaz por el mismo feeling de Asdrúbal, algo no hay un fit, no me cuadra, o sencillamente no me cae bien la persona, le tiro para encima. Y hay veces que me dicen, vamos a darle play y me toca, pues. Pero Claro. bueno, al final es el servicio que tengo que dar. pues, El viejo ¿sabes? truco. Sí, totalmente. No, me parece Sí bien. pasa. Me parece bien. Podemos desarrollar ese tema en un capítulo del Patreon después. Sí, así. vale. total. Mira, Farías, ¿qué tenemos de píldora el día de hoy? Mira, este libro, hago la acotación, no lo he leído, se llama Banquero del Mundo. William Rhodes bueno, tú estabas conmigo hoy, almorzamos con un amigo que es el CFO de Mercantil, Alejandro Balestrini. Le hago la mención porque me regaló el libro hoy que lo visité y me dice, entiendo que fue vicepresidente del Citibank. Y él dice, él que él es banquero de toda la vida, que le encanta el libro. Tenía 2 copias. ¿Balestrini es banquero
o empleado bancario. Tú sabes que a veces yo digo No, banquero ¿verdad? En Estados y me Unidos- dicen eso. En Estados Unidos no sería banquero. Es echándole broma a Alejandro. Balestrín. Pero bueno, Es que a mí a veces, a muchos amigos míos, para banquero, empleado bancario. me dijo que deja y de hecho lo dice acá, lecciones de liderazgo desde el frente de las finanzas globales. El banquero del mundo, William Rhodes, recomendación de Alejandro Balestrini, CFO de Mercantil. Valdría la pena echarle un ojo. Yo voy a empezar a leerlo pronto. Podemos traer a Alejandro un día a hablar de la No, banca. vale, claro que sí. genial, Y de la liquidez. excelente. Don Asdrúbal Oliveros, redes sociales. @AR Oliveros en X e Instagram. Farías. @JM Farías U en Instagram y en X. Por acá, @Jesús Leonet en Instagram y en X. Y los invitamos nuevamente a seguirnos en nuestras redes sociales. @Tertulia y Dinero en Instagram, Tertulia y Dinero, nuestro canal de YouTube, que probablemente cuando este capítulo salga al aire ya tengamos más de 30,000 suscriptores. Yo le tengo fe a esta temporada. O sea, creo que esta temporada grabando todo en el estudio, que ustedes compartan con sus amigos, familiares, Con colegas, algunos en vivo cercanos. que puedan venir. Uno que otro en vivo. Cónchale, compartan, vale. Tertulia-Dinero en X. Esto fue Tertulia Dinero, un podcast en donde 3 profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de economía, finanzas e inversión. Chau, chau. Saludos. Nos vemos.